Dale. Federico. Federico Sesti. Sí, aquí estoy, solo que había apagado mi micrófono. Ok, Dime. solo quería confirmar que estábamos Aquí estoy. listos. Ok, gracias a todos. Gracias por su presencia y por estar aquí con nosotras hoy. Antes de comenzar, queremos reconocer que estamos sobre tierras ancestrales y contemporáneas de los pueblos Shawnee, Potawatomi, Delaware, Miami, Peoria, CNC, Wyandotte, Ojibwe y Cherokee. Nuestra universidad ocupa tierras que fueron habitadas por estos pueblos hasta su expulsión forzosa gracias a la ley de expulsión de 1830. Con una organización de estudiantes que ha adoptado el nombre Abya-Yala, palabra del pueblo cuna para referirse al continente americano, queremos honrar la resistencia de estas naciones y reconocer los contextos históricos que han afectado y siguen afectando a los pueblos indígenas de estas tierras. Sabemos que solo un reconocimiento no es suficiente, pero consideramos que es un punto de partida que puede y debe, además, guiar nuestro trabajo dentro y fuera de la universidad. Y es con ese pensamiento que queremos comenzar nuestra conversación de hoy. Esta es la segunda charla de la segunda parte de este ciclo, con el que buscamos abrir un espacio para discutir, reflexionar y problematizar una serie de temas en relación con Abya-Yala, imperativos para comprender y comprendernos en medio de las actuales transformaciones planetarias, desde los impactos del cambio climático inducidos por factores humanos hasta las violentas formas de desposesión y expropiación de tierras de comunidades indígenas y campesinas en América Latina, o de la expansiva y agresiva incorporación de sistemas alimentarios coloniales en nuestra vida diaria a la imposición de modos de vida excluyentes, desiguales y violentos que empujan a cada vez más personas y comunidades a sobrevivir, luchar y moverse y buscar otras formas de vida. Con este ciclo, lo que buscamos es abrir un espacio de cuestionamiento y crítica, pero también un espacio para imaginar posibles futuros que contengan diferentes formas de vivir lo humano y de habitar este planeta en transformación. Hoy podremos aprender más sobre la actual situación política y social del Perú, sobre los procesos que han abierto camino para la elección de Pedro Castillo como presidente y sobre lo que este momento puede significar para el Perú y para el resto del continente. Para guiar la conversación, hoy nos acompaña Víctor Vimos, colega del programa de doctorado en el Departamento de Español y Portugués, estudiante y conocedor apasionado del mundo andino, que acaba de llegar a OSU este semestre después de haber terminado su segunda maestría en la Universidad de Cincinnati. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Federico Helfrott, profesor de la Escuela de Antropología y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Federico es doctor en Antropología e Historia por la Universidad de Michigan Ann Arbor y ha investigado sobre temas de industrias extractivas, comunidades rurales, historia del trabajo y ambiental, así como tradiciones orales, entre otros temas. Les damos la bienvenida a ambos y le damos las gracias especialmente a Federico por haber aceptado generosamente nuestra invitación. Y te cedo la palabra, Víctor. Bueno, muchas gracias, Estelí, muchas gracias, compañeros. Es un gusto, un honor poder compartir este espacio con Federico, quien es maestro, como has mencionado, en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos y además, pues, un observador, un participante de lujo en este proceso contextual político que se encuentra desarrollando en el Perú contemporáneo, ¿no? Entonces, a Federico, sea bienvenido. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio. Vamos a tener una exposición inicial de usted ahora y luego abriremos pues una serie de intercambios a propósito de preguntas, observaciones que surjan a partir de su enunciación. Muchas gracias, Federico. Gracias, Víctor, y gracias, Estelí, y gracias a todos, bueno, por la invitación. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Voy a compartir algunas imágenes que había, bueno, organizado y algunos puntos que quería resaltar. Voy a compartir pantalla. Ok, espero que se pueda ver. Si hay algún problema, por favor, me avisan. Lo otro que quiero señalar es que, bueno, el acuerdo fue que la exposición fuera y la discusión fuera en español.
Yo espero me imagino que todos los presentes entienden español. Si hay alguna excepción o alguien que quisiera alguna ayuda, o sea, que comente algunas cosas también en inglés, no tengo ningún problema en hacerlo, solo me avisa, ¿no? Estaría contento de, o incluso hacerlo en ambos idiomas a la vez. No hay problema, solo me avisa. Pero por ahora, hasta que me digan lo contrario, voy a hacerlo en español, porque ese fue el acuerdo. Bueno, le habíamos puesto de título a esta conversación La revolución inesperada, el giro a la izquierda en Perú. ¿Por qué la revolución inesperada? Bueno, hace poco han habido elecciones, como sabrán, en Perú, hace unos pocos meses, y hay un nuevo gobierno, que es un gobierno de izquierda, ¿no? Ahora, eso no es tan inesperado en el contexto latinoamericano en los últimos 20 años, han habido varios gobiernos de izquierda. Muchos, se podría decir, de distintos tipos, ¿no? Ciertamente muchos distintos tipos de izquierda, ¿no? Y probablemente ninguno tan radical como, digamos, en la época de la Guerra Fría, ¿no? Pero de todas maneras han habido gobiernos de izquierda. ¿Pero por qué el de Perú es un poco inesperado? Bueno, en primer lugar, porque al igual que Colombia, Perú ha sido resistente un poco al giro a la izquierda que recorrió Sudamérica en los últimos 20 años. Perú se consideraba como uno de los bastiones de la derecha latinoamericana. Había el Grupo de Lima, un grupo diplomático posicionado en contra de Venezuela, etcétera, ¿no? Perú tiene características en común con Colombia, vamos a ver después por qué. Entonces, se pensaba que podía ganar la izquierda, pero se consideraba no lo más probable, ¿no? Por otro lado, es también inesperado porque no ganó la izquierda que parecía tener más posibilidades, que era la izquierda de la candidata Verónica Mendoza, ¿no? Sino que ganó una izquierda a la que no se le había prestado atención hasta las últimas 2 semanas realmente de las elecciones. Por lo menos los medios de comunicación y la derecha no le habían prestado atención, ¿no? Además ganó un partido percibido como de izquierda radical, ¿no? Y además, no solo izquierda, sino izquierda radical, y un partido que su ascenso electoral fue muy rápido, ¿no? En menos de un mes pasó de tener 2 al 3% de primer lugar, de la intención de voto, a ganar la primera vuelta y eventualmente ganar las elecciones. Como algunos decíamos por ahí, es comparando con Estados Unidos, es un poco como si, digamos, en las últimas elecciones en Estados Unidos hubiera ganado la izquierda, pero no Bernie Sanders, sino que Bernie Sanders hubiera sido derrotado por un pequeño partido marxista-leninista, no un partido que además con un candidato que el equivalente de Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú, podríamos decir sería alguien que un maestro rural de Apalacha, ¿no? O quizás de la reservación Navajo. Hay varios paralelos que podríamos hacer, ¿no? De un espacio lejano de los centros de poder. Y alguien que además tiene varias particularidades. Entonces, sí fue algo sorpresivo para muchos. Ahí hay otra foto de Pedro Castillo, el nuevo presidente de Perú. Pedro Castillo llega al poder con el partido político Perú Libre, que no es originalmente su partido, él es invitado por ese partido. Perú Libre es un partido que ha ganado elecciones regionales antes, pero nunca antes nada a nivel nacional, ni siquiera congresistas. En la foto está el líder del partido, Vladimir Cerrón, y Vladimir Cerrón es una figura que hoy en día causa mucho temor y mucho disgusto entre, digamos, gran parte del centro y la derecha en el Perú, porque es visto como una figura radical, ¿no? Y en parte porque, bueno, esto es tomado del ideario de su partido, que se llama Ideario y Programa, pero fue presentado como el plan de gobierno, ¿no? En Perú los partidos presentan un plan de gobierno como un documento principal al inicio de las elecciones, algo así como, en Estados Unidos no hay un equivalente exactamente, pero es como la plataforma del partido, ¿no? Y esta fue la plataforma del partido de Perú Libre, que realmente, bueno, probablemente si hubieran sabido que iban a llegar a la segunda vuelta, quizás hubieran bajado un poco su retórica, que no porque esté mal en sí necesariamente, sino que en un contexto
como el peruano, y en muchos, de hecho, que cuando estás a punto de enfrentarte a una elección, cuando vas a estar en una elección, no sueles hablar de, como dice aquí, abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, ¿no? O como dice más abajo, reconocerse como marxista, leninista o mariateísta. Que en parte este documento fue como una respuesta o parte de una polémica con el otro sector de la izquierda, con el cual habían intentado formar una alianza, el sector de Verónica Mendoza, pero la alianza había colapsado. Y este fue un momento en que Perú Libre y Vladimir Cerrón se afirmaron como marxistas, como leninistas y como la verdadera izquierda. Y luego buscaron un candidato presidencial porque Vladimir Cerrón no podía ser el candidato porque estaba acusado y sentenciado, y entonces invitaron a Pedro Castillo. Vladimir Cerrón, el fundador del partido, quien es un médico formado en Cuba, es un político de izquierda, claramente, digamos, con un perfil ideológico, se puede decir, más claro que Pedro Castillo. Su padre fue asesinado por paramilitares el año 1990. Su padre era un académico en la Universidad de Huancayo, en la Universidad del Centro del Perú, que fue la universidad más afectada por la violencia del conflicto armado interno. Digamos, el asesinato de su padre no fue un caso aislado, muchos fueron asesinados en esa universidad. Ha sido gobernador regional y ese es un factor clave porque Vladimir Cerrón está acusado de corrupción y sentenciado por un caso. Pero ahí y eso es algo que se usa mucho en su contra, entendiblemente, pero hay que señalar que en Perú es muy común, muy normal que los ex gobernadores regionales terminen sentenciados por corrupción, acusados y habiendo sentenciados. Hablaremos más de eso en un momento. Ahora, ¿quién es Pedro Castillo, el candidato al cual invitaron, ¿no? Pedro Castillo es, en primer lugar, un maestro rural, ¿no? Es un maestro de primaria, ¿no? Es un maestro de primaria, en toda su carrera ha sido enseñar a alumnos de primaria, y eso es significativo por varios motivos. Es un dirigente sindical. Digamos, si queremos entender a Pedro Castillo, yo creo que es muy clave entender que él es un dirigente sindical, lo cual explica, algunos esperaban que al llegar al poder él iba, digamos, a completamente romper con la izquierda y no, otros esperaban que él fuera un político de izquierda duro, como Vladimir Cerrón, ideologizado. No, Pedro Castillo es pragmático, ¿no? Más que ideológico, es pragmático, pero sí tiene claro cuál es su ubicación social y entiende claramente que es un dirigente sindical. Sí tiene digamos, un origen social muy claro. Es de origen campesino, ¿no? Sus padres, eso es muy importante entender, si bien él es maestro, es profesor, ha estudiado para ser maestro, pero sus padres son campesinos, él creció en un hogar campesino haciendo trabajo manual, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Su padre fue trabajador en una hacienda, ¿no? Eso es muy significativo. No ha habido realmente un presidente elegido antes en Perú con ese perfil, por lo menos no en los últimos tiempos, ¿no? No elegido, ciertamente. Ha habido, de hecho, ha habido presidentes de origen campesino, de origen indígena, pero eran personas que habían pasado ya por un proceso de movilidad social muy claro, ¿no? De pasar por el ejército y ya vivir una vida de clase media antes de llegar a la presidencia, o como en el caso de Alejandro Toledo también, incluso más dramáticamente, fue becario, estudió en Estados Unidos, en Stanford, no trabajó en el Banco Mundial, si bien luego ha reivindicado su origen indígena, campesino y rural, como obviamente tiene todo derecho al hacer. Pero en el caso de Pedro Castillo, si bien ha habido cierta movilidad social, al convertirse en maestro es algo mucho más limitado, ¿no? Y en Perú, los maestros, y dice algo sobre el abandono de la educación por parte de la educación estatal, por parte de la sociedad, que no es una ocupación de alto estatus. Ahora, en Estados Unidos tampoco, ¿no? Pero yo creo que es aún más dramático en el caso peruano, ¿no? La discriminación o el prejuicio contra los maestros y sobre todo los maestros rurales. Y es el primer presidente en mucho tiempo en no tener residencia en la capital, ¿no? Pedro Castillo seguía viviendo en un espacio, en un pequeño pueblo, cerca del campo, cerca de su familia, ¿no? No ha habido un presidente así en Perú en los últimos años.
Este es Pedro Castillo durante las elecciones. En la mañana de las elecciones siempre se hace por tradición acá un desayuno, el candidato con su familia, ahí están sus padres a un lado, y bueno, sus hijos al otro lado, y su esposa más abajo, ¿no? El sombrero es clave porque el sombrero es muy típico de esa zona. No se usa en todo el Perú ese tipo de sombrero, pero sí en la región de Chota, en Cajamarca. La otra candidata de izquierda, la que muchos pensaban no que iba a ganar necesariamente, pero que era la izquierda, como digo, era el equivalente de alguien como Bernie Sanders, era Verónica Mendoza. ¿Y por qué? Porque ella ya había tenido una buena votación en las elecciones anteriores, había quedado en tercer lugar, pero casi había pasado a segunda vuelta. Había obtenido un resultado para la izquierda peruana que no es muy fuerte, un buen resultado. Entonces, todos los ataques, claro, iban dirigidos contra ella, ¿no? Los ataques de la derecha. Ahí está Verónica. Pero había un fuerte conflicto entre izquierdas, en realidad, ¿no? Y ahí hay factores bien complejos que hay que tomar en consideración. El conflicto que se da entre la izquierda de Verónica Mendoza y la izquierda de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón durante la primera vuelta bueno, un típico conflicto, digamos, fratricida o entre sectores cercanos que a menudo se vuelven muy agudos, sabemos, ¿no? Porque sabían que competían por el mismo sector del electorado. Y de hecho que sí hubo, bueno, Verónica estaba apoyada básicamente, ella tiene su propio movimiento, que es el Movimiento Nuevo Perú, pero que es una especie de movimiento, digamos, socialista moderado, ¿no? Por así decirlo, pero con muy fuerte énfasis en los derechos de la mujer, en los derechos de los pueblos indígenas, en los derechos de las personas LGTB, ¿no? También. Pero como ella no tenía, su movimiento no tenía inscripción, participó en las elecciones con la inscripción de una coalición entre los antiguos partidos comunistas, ¿no? El Partido Comunista Unidad y el Partido Comunista Patria Roja, que son hoy en día considerados por muchos como demasiado moderados. A pesar del nombre comunista en Estados Unidos suena muy radical, pero son considerados, digamos, más moderados, ¿no? Y algunos otros grupos también. Pero ella, y de hecho que parte, y hay que decirlo, ¿no? Que parte de hubo muchos ataques mutuos en la primera vuelta entre el sector de Verónica Mendoza y el sector de Pedro Castillo. Y entre otras cosas, Verónica Mendoza llevó una candidata trans en su lista congresal, Gaela Cari, pero no solo por ella, sino en general fue vista, digamos, hubo un conservadurismo social también en la campaña de Perú Libre. No tanto, y ahí podría entrar a mucho detalle, pero creo que eso puede salir en la discusión, no tanto el mismo Pedro Castillo, aunque él sí tiene antes ha sido conservador en temas sociales, su esposa además, en general toda su familia es bastante religiosa, ¿no? Su esposa es evangélica, él es nominalmente católico, y ha habido, pero en la campaña sí hubo un intento por mostrar a Verónica Mendoza como la candidata no solo de no ser verdadera izquierda, ¿no? De ser una izquierda falsa, sino también de ser la candidata que solo se interesaba por los derechos del LGTB, por la ideología de género, etc. Ahora, para ser justos, este diario que he puesto acá la carátula no es exactamente un diario de izquierda, ni tampoco, mucho menos, era el diario oficial de la campaña de Perú Libre y de Pedro Castillo, ¿no? Pero sí, digamos que es el tipo de discurso que algunos utilizaron, ¿no? Y este diario Nuevo Sol, que es un diario muy menor, un pasquín, pero ahí llegaron a poner, en algún momento pusieron de director a Antauro Humala. Antauro Humala es un ex militar nacionalista, hermano del expresidente Ollanta Humala, que está en la cárcel desde hace muchos años, no dirige el diario en realidad, pero digamos que técnicamente lo pusieron de director, y sí, una de las promesas electorales de Perú Libre y de Pedro Castillo había sido la libertad de Antauro. Pues hay cosas bien complejas ahí. Sin embargo, cuando eventualmente en la segunda vuelta hubo digamos,
una reconciliación entre Pedro Castillo y Verónica Mendoza. Pedro Castillo ganó, la izquierda de Verónica Mendoza se vio derrotada y aceptó los resultados, y después de unas semanas formaron una alianza, ¿no? Que se ve reflejada ahí en la foto. Y de hecho que, bueno, esa es una imagen de la campaña, pero esta idea de que es un meme, como decimos acá, meme, creo que se dice en inglés, es un término que no se usaba cuando yo vivía en Estados Unidos, pero es la idea de que, digamos, Pedro Castillo llegó de la nada. Realmente mucha gente, el ataque era contra Verónica, que era acusada de ser chavista, de querer convertir al Perú en Venezuela, y de la nada llegó Pedro Castillo. Y de hecho que la izquierda sabía de la candidatura de Pedro Castillo, pero la derecha casi no, ¿no? Lo veían como, era uno de los otros, como uno de, ¿no? Un candidato que no se pensaba que tenía ninguna posibilidad. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, un conocido periodista de derecha en Perú, Aldo Mariátegui, el nieto de José Carlos Mariátegui, pero muy opuesto a las ideas de su abuelo, ¿no? Digamos, durante las elecciones, él ni siquiera hablaba de Pedro Castillo, él hablaba de Verónica Mendoza, y decía que el voto más suicidamente descerebrado es aquel por Verónica Mendoza, porque eso es condenarse a ser el próximo inmigrante venezolano del continente, ¿no? Y dice más abajo, Mendoza es una chavista comunista y no la socialdemócrata o simple progre que ahora quieren pintarnos. Pero después de la primera vuelta, en la segunda vuelta, Aldo Mariátegui, su discurso entonces fue, bueno, Verónica Mendoza quería convertirnos en Venezuela, pero Pedro Castillo quiere convertirnos en Corea del Norte. Digamos que hubo una radicalización del discurso de la derecha para hacer inteligible lo que había pasado y la amenaza que se veía ahora, ¿no? Y como dice ahí abajo también, Verónica Mendoza es Donald Trump al lado de este señor, ¿no? Entonces, es un poquito que ayuda a entender también la polarización que se ha dado, y hay una especie de desesperación en muchos sectores identificados con la derecha en el Perú, que no son pocos, porque sienten que esto les ha venido de la nada, que ni siquiera lo esperaban, y que si ya Verónica estaba mal, digamos, Pedro Castillo es una especie, es un comunismo duro, ¿no? Y eso se va a manifestar durante la segunda vuelta, ¿no? El runoff, como se dice en inglés, estos letreros que surgieron por toda la ciudad, letreros muy caros, por cierto, billboards, ¿no? Electrónicos, piensa en tu futuro, no al comunismo, el socialismo nos lleva al comunismo, ¿no? Aparecieron por toda la ciudad de Lima y algunas ciudades del interior también, ¿no? Como que era la última defensa, como que había aquí, hubo mucho dinero que se gastó en esa campaña, porque era la última defensa, ¿no? Pero eventualmente igual Pedro Castillo ganó, aunque por muy poco, hay que decirlo, ¿no? Factores estructurales que debemos resaltar en todo esto. Resistencias de Perú a la izquierda. Antes dije que tenía el caso peruano algunas similitudes con el caso colombiano, ¿no? Si queremos hacer comparaciones con el resto de América Latina. Uno es el hecho de que en ambos casos ha habido, digamos, ha habido una fuerte reacción de muchos sectores de la sociedad a grupos de izquierda que han tomado las armas. Ahora, obviamente las FARC colombianas son muy diferentes a Sendero Luminoso. Yo no digo que sean iguales, pero en ambos casos, digamos que son grupos que han durado más que otras guerrillas en América Latina, fueron relativamente tardíos y se enfrentaron a gobiernos que nominalmente eran democracias, ¿no? Nominalmente por lo menos. Algo distinto de los casos centroamericanos, donde las guerrillas se enfrentaron a dictaduras o a situaciones de mucha violencia paramilitar. Bueno, es el caso colombiano también. Es complejo, ¿no? En el caso peruano, Sendero Luminoso, un movimiento maoísta y de una rama extrema, de una rama radical del maoísmo, porque hay distintas ramas del maoísmo. La rama más radical, podríamos decir, libró una guerra contra el Estado peruano del año 80 al año 92, una guerra muy violenta y sin cuartel, ¿no? Y eso marcó mucho, y eso, digamos que sumó al desprestigio de la izquierda en los años 90. En todo el mundo se debilitó la izquierda en los 90 por la caída del bloque soviético, evidentemente, ¿no? Y por el fortalecimiento de la globalización, de los flujos financieros y todo. Pero en algunos casos, como el de Perú, eso fue mayor, ¿no? Lo que se da en todos los países se da aquí también,
pero hay particularidades. Otro factor fue este legado del experimento heterodoxo de Alan García del 85 al 87, que fue tardío, fue un experimento heterodoxo tardío, y por heterodoxo nos referimos en economía, ¿no? Un intento por desobedecer al Fondo Monetario Internacional, que en los 70 se hacía en muchos países, en inicios de los 80 todavía, pero ya para el año 85 al 87, la mayor parte de los países de América Latina estaban virando hacia la ortodoxia, a obedecer los dictados del Fondo Monetario Internacional, y Perú tuvo una rebelión relativamente tardía que terminó en desastre, terminó en hiperinflación, y el argumento de la derecha siempre iba a ser que, ves, en eso resultan los programas de izquierda. Y finalmente el movimiento nacionalista de Ollantumala, que un poco marcó la pauta del año 2001 al 2011, impidió, que aglutinó todas las fuerzas contestatarias. No era exactamente de izquierda, pero eventualmente salió con izquierda y era identificado por mucha gente así, y eso impidió que surgieran otras candidaturas de izquierda fuertes en esa época, hasta que finalmente Ollantumala a fines del 2011 rompió con izquierda y tuvo un viraje más bien neoliberal, trató de conciliar con el centro y con la derecha, ¿no? Otros factores estructurales que creo que es muy importante, ¿no? La antipolítica, el surgimiento del fenómeno outsider, ¿no? Y empieza con Fujimori o con algunos candidatos municipales un poco antes. Ahora, ese fenómeno se da en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos también. El outsider, la antipolítica. Yo no soy político, no soy un político tradicional, los políticos tradicionales son malos. Eso se da en todo el mundo en esa época. Pero en algunos países se da con mayor intensidad que otros. Y en el caso de Perú va a resultar eventualmente en una extrema fragilidad de partidos políticos. Es lo contrario a Estados Unidos, ¿no? Lo contrario. En Estados Unidos el problema es que los partidos son demasiado avasallantes, son demasiado grandes, son demasiado estructurados. No puede surgir un tercer partido, ¿no? Han habido intentos, pero no logran realmente despegar. En el Perú sucede exactamente lo opuesto. Ningún partido logra durar. El partido que gana las elecciones ni siquiera llega a presentar un candidato para la siguiente elección, ni mucho menos a tener una bancada parlamentaria en la siguiente elección. La política en Perú hoy en día se ha convertido en algo fluido, algo gaseoso, algo superficial, algo que es como un castillo de naipes. No siempre fue así, ¿no? Quizás en el siglo XIX sí, y hemos vuelto al siglo XIX, a la época de los caudillos. En el siglo XX sí hubo un periodo de algunos partidos, cierta estabilidad, no al nivel de Estados Unidos, pero cierta estabilidad de partidos, ¿no? Tampoco es el caso en todos los países de América Latina, ¿no? En Colombia más o menos hay partidos, aunque también pasan por sus cambios, cambian de nombre y todo, pero hay un poco más de estabilidad en otros países de América Latina también. Entonces no es igual en todos los países. Luego, también la antipolítica, ¿no? Una omnipresencia de acusaciones de corrupción, ¿no? Ahora, esto sí es común a toda América Latina. Yo pienso que es un poco más extremo en el caso de Perú, y sí es un fuerte contraste con Estados Unidos. En Estados Unidos se habla de corrupción, pero poco, diría yo, ¿no? Trump hablaba un poco del tema, ¿no? Y no es coincidencia, porque a veces hablar de corrupción es una explicación fácil para todos los fenómenos. Obviamente la corrupción es algo muy real, pero en Perú ya se ha llegado a tal punto que las acusaciones de corrupción funcionan un poco como las acusaciones de brujería en algunas sociedades del pasado, ¿no? Básicamente es lo más fácil, es acusar a tu opositor de corrupto, y no solo a nivel de la alta política, sino también en el nivel de la micropolítica, en el nivel local, en cualquier tipo de asociación. Hay una especie de digamos, de descontrol de las acusaciones de corrupción, ¿no? Ahora, al decir eso, no quiero decir que no hay corrupción, de verdad hay muchísima corrupción, sobre todo a nivel micro, yo diría, a nivel macro también, pero el problema es de que todos son acusados de corrupción en algún momento, entonces es casi como si nadie lo fuera, ¿no? Todos los expresidentes terminan perseguidos por la justicia. No hay un solo expresidente de los últimos años que no haya estado o en la cárcel o que se la haya pretendido llevar a la cárcel. El caso de Alan García, que fue presidente 2 veces, no fue a la cárcel porque finalmente se suicidó para que no lo llevaran a la cárcel, ¿no?
Muy distinto nuevamente a Estados Unidos. En Estados Unidos yo siento que hay, a veces yo siempre digo a la gente acá, hay menos corrupción a nivel micro, pero yo siento que hay más corrupción a nivel macro, pero hay bastante impunidad. Los expresidentes van a su casa y listo. Por un tiempo también en Perú había un récord mundial en revocatorias. Ya eso se cambió la ley, felizmente, pero un tiempo candidato que entraba, que ganaba las elecciones para alcalde, para lo que fuera, inmediatamente empezaba una revocatoria en su contra, un recall election, como se dice en inglés. Entonces, es una política, digamos, fluida, muy gaseosa, donde todo colapsa, nada dura, ¿no? Todo se desvanece en el aire. Otros aspectos estructurales, y eso es importante de entender, porque parte del motivo por el cual va a ganar Pedro Castillo es de que él logra ocupar el rol del outsider, ¿no? Del político que no es parte del sistema, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos también, en todo el mundo hay esto del outsider, pero en Perú está particularmente exacerbado. También aspectos estructurales, bueno, exacerbado centralismo, una característica de muchos países latinoamericanos, pero sobre todo el Perú, Argentina, Guatemala, mientras que Colombia no tanto, Colombia es más bien descentralizada, para bien y para mal también, ¿no? Y este es un factor muy importante, que eso sí es específico del Perú, la tendencia de la sierra. Ahora, en Perú decimos sierra por la región del país, obviamente, donde están las montañas, y no es como en algunos países como Colombia y México, donde hay distintas cadenas de montañas. En Perú todas más o menos están juntas, es una zona del país, una franja claramente identificable. Y sobre todo la Sierra Sur hacia el voto por la izquierda, ¿no? Hay un cierto voto estructural ahí. No es que siempre se dé, pero con frecuencia en los últimos 50, 60 años ha habido la tendencia a que la Sierra, pero sobre todo la Sierra Sur, vote por la izquierda y el resto del país no, ¿no? Y esto se le llama el voto antisistema y muchos se preguntan por qué. Bueno, yo digamos, me atrevo a decir que tiene aspectos de lucha anticolonial de liberación nacional, porque la sierra es históricamente la región más, no es que sea totalmente indígena, pero es la región más indígena, y es concebida así en el imaginario peruano, ¿no? Y sobre todo la Sierra Sur, que hoy en día es la región quechua hablante, donde no solo hay, digamos, donde la gente habla la lengua, sobre todo en espacios rurales, en el cotidiano millones de personas hablan quechua y algunos aymara, ¿no? Y esto le da, digamos que recordemos que siempre en los lugares del mundo donde la izquierda ha sido más exitosa, en el siglo XX ha sido ahí donde ha podido de alguna manera identificarse con aspectos de lucha anticolonial, de liberación nacional. Ahora, eso no es explícito en Perú, es implícito, pero está ahí, ¿no? La resistencia a Lima, que es concebida como el centro del poder eurocéntrico o el poder blanco mestizo en Perú, ¿no? Entonces, eso ayuda a entender un poco el voto regional, y si lo vemos es muy claro, ¿no? O sea, esto es en la segunda vuelta, donde gana Pedro Castillo y donde gana Keiko Fujimori, básicamente donde hay montañas gana Pedro Castillo, ¿no? Claro, en algunos otros lugares también, ¿no? Pero en algunos lugares de la selva, porque en la selva también hay población indígena o cercana al mundo indígena, pero es muy claro en el caso de la sierra, y como pueden ver en la Sierra Sur es absolutamente total, ¿no? Absolutamente, un bloque sólido, y eso fue utilizado también posteriormente, después de las elecciones, hubo acusaciones de fraude, y el fujimorismo y la derecha van a decir que es imposible que en algunos lugares, pues, no haya un solo voto en algunos distritos por Keiko Fujimori, ¿no? Por la candidata de la derecha. Otros factores coyunturales recientes que son importantes para entender este giro a la izquierda en Perú. La derrota del fujimorismo de último minuto en 2016. El 2016 el fujimorismo, la derecha estaba en auge en Perú, ¿no? Y el fujimorismo había obtenido una votación muy alta, y a último minuto perdieron la presidencia, ¿no? Por motivos que podríamos profundizar. Pero ese fue su punto más alto, y de ahí todo fue bajando, ¿no? Ellos entonces adoptan una actitud obstruccionista, revanchista, contra el otro candidato que también era de derecha, Pedro Pablo Kuczynski, pero que era visto como una derecha más liberal, y que llega a la presidencia, y básicamente lo que se ve es una anulación y desprestigio mutuo entre derechas, entre el fujimorismo y Kuczynski, ¿no? Es una especie de caudillo neoliberal de clase alta, clase media alta, ¿no? Se anula mutuamente, los fujimoristas hacen vacancia a Kuczynski,
o sea, lo sacan de la presidencia, entra su vicepresidente y el vicepresidente Kuczynski saca a los fujimoristas del Congreso. Básicamente se anulan mutuamente, ¿no? Otros factores coyunturales, escándalos de corrupción que van a desprestigiar a la política en el Perú. Primero está Lava Jato, Odebrecht, que viene, es un escándalo que viene del Brasil, que afecta un poco más a la imagen de la izquierda en un momento, ¿no? De Lula en Brasil, ciertamente, pero también de Ollanta-Humala, que había roto con la izquierda, pero era todavía visto como un presidente un poco de izquierda en el Perú, o vinculado anteriormente a la izquierda, y de Susana Villarán, que fue la alcaldesa de Lima, también una especie de centro-izquierda, y que ellos terminaron yendo a la cárcel. Pero luego, en 2018, vino una segunda investigación ya con base más en Perú de los cuellos blancos sobre la corrupción en el Poder Judicial, y eso afectó mucho a la derecha, y sobre todo al fujimorismo. Y creo que ahí hay que recalcar que el inicio de eso, el audio que salió no era sobre todo de soborno de dinero, sino de un juez vinculado al fujimorismo, que en un audio ofrecía anular la sentencia de un prisionero que estaba preso por violar a una menor de edad, ¿no? Y que de alguna manera la forma como él se expresó trivializaba o le restaba importancia a esa. Y a veces sabemos que en la historia a veces un pequeño detalle sí puede tener mucha influencia. Eso indignó a mucha gente más que un soborno de dinero, más que no, por este tema de una menor de edad. Y el fujimorismo cometió el error torpe de tratar de defender a este juez en un inicio, y eso lo fue perjudicando, y eso desató toda una ola de, digamos, acusaciones judiciales contra jueces vinculados al fujimorismo, que eventualmente llegó a la misma Keiko Fujimori, que terminó yendo a la cárcel. Eventualmente ella salió y pudo participar en las elecciones, pero no se ha librado judicialmente. Ella va a llegar a la segunda vuelta en las elecciones del 2021, pero muy, muy debilitada, ¿no? Otros factores coyunturales muy importantes es que Perú estuvo entre los países con mayor número de muertos per cápita en la epidemia del COVID, a pesar de haber tomado medidas muy estrictas muy temprano, ¿no? Al inicio, yo recuerdo cuando Trump pues era medio negacionista, yo comparaba con Estados Unidos y decía, aquí estamos mejor. En Perú no hubo negacionismo desde el gobierno. Hubo un lockdown, ¿no? Una cuarentena muy, muy rápida, pero no funcionó, no fue efectivo. Terminó Perú teniendo más muertos per cápita ciertamente que Estados Unidos. Podríamos hablar de los factores, de las razones, ¿no? Obviamente que el lockdown no fue obedecido, ese es un factor que no se cumplió en la realidad y no se podía cumplir, no era la medida apropiada para un país como Perú. Aunque muchos lo apoyamos en el momento, yo también, ¿no? La crisis económica y sufrimiento social por la pandemia, ¿no? Generó una crisis de legitimidad del modelo. Por los últimos 18, 17 años se venía diciendo, todo está bien, el Perú está mejorando, está creciendo, el modelo funciona, se está reduciendo la pobreza, y el COVID fue como que mostró que no había oxígeno, no había hospitales, no había camas, no había atención médica para la población, y que con el lockdown, con la cuarentena, la gente que supuestamente había salido de la pobreza rápidamente volvió a la pobreza, ¿no? Entonces quedó como una especie de espejismo. Eso generó una crisis de legitimidad para el modelo imperante, el modelo neoliberal, ¿no? Y algunos factores un poco más complejos y más encubiertos, algunos han hablado de un giro hacia la familia, que con la cuarentena por el COVID-19, esto fortalecería, ¿no? La gente se ve restringida en sus casas, y esto fortalece un cierto conservadurismo social que dentro de la izquierda fortalece la posición de alguien como Pedro Castillo, visto como radical en temas socioeconómicos, pero conservador en temas sociales. También algunos hablan de un fortalecimiento del vínculo entre maestros y estudiantes a través de los grupos de WhatsApp en que se comunicaban, y el movimiento de maestros fue muy importante para elegir a Pedro Castillo. Eso es complejo y no estoy seguro que sea el caso, pero es un posible factor, ¿no? Y otra cosa, restricciones de distanciamiento social impidieron a otros candidatos hacer campaña con facilidad. Pedro Castillo no obedeció esas restricciones, ¿no? Fue una campaña muy desde abajo, muy popular, muy, ¿no? Él se contagió de COVID también. Entonces, eso fue un factor también. Hubo outsiders de derecha también, pero lo que pasó es que se anularon mutuamente, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. En la izquierda no sucedió eso tanto porque Pedro Castillo derrotó claramente a Verónica Mendoza. Ella ya no podía parecer outsider porque ya había sido candidata antes, ya había sido congresista. Entonces ahí hubo la victoria de uno sobre el otro. En la derecha se dio como una especie de empate entre esos dos outsiders de derecha, se anularon mutuamente, ninguno logró
estar entre los dos primeros, y ahí Keiko Fujimori logró a las justas pasar la segunda vuelta. Bueno, luego ya pasamos a la segunda vuelta, algunas cuestiones, ¿no? Y las acusaciones de fraude después muy inspiradas en lo que pasó en Estados Unidos con Trump, ¿no? Directamente tomando el guión de ahí, ¿no? Y luego toda la histeria, la paranoia que hay en torno a Vladimir Cerrón y en torno a Pedro Castillo. Obviamente este no es un dibujo hecho por Vladimir Cerrón, sino por la gente que teme que él está tratando de convertir al Perú en Corea del Norte, ¿no? O algunos hacen la comparación con los talibanes de Afganistán por lo que ha sucedido en Kabul en las últimas semanas, ¿no? Finalmente, desafíos del gobierno de Castillo se ve complicado en este momento. Hay un Congreso con mayoría opositora, conflictos al interior del gobierno, muchas luchas intraizquierda, flujos económicos y fuga de capitales, alta sensibilidad económica, ¿no? Digamos que a cualquier medida radical del gobierno, de inmediato se incentiva la fuga de capitales. Ahorita ha bajado un poco porque el gobierno también ha cambiado algunas figuras y ha moderado un poco la situación, ¿no? Pero igual eso siempre está latente ahí. Contexto inflacionario mundial, hay inflación en todo el mundo, que no es hiperinflación, pero es una leve inflación, y eso no se puede evitar porque es en todo el mundo. Hay cierta falta de claridad en dirección del gobierno, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, hay conflictos y como que no todos tienen claro hacia dónde hay que ir. Y bueno, y finalmente, nuevamente, la extrema debilidad de la cultura política en el Perú. El discurso político en el Perú siempre, por mucho tiempo, ya ha estado por los suelos, en los medios de comunicación, en todos los espacios. Hay una extrema superficialidad del discurso político y eso dificulta que, por ejemplo, la población pueda entender lo que está tratando de hacer el gobierno o lo que debería hacer. Bueno, ahí lo dejamos, y disculpen que me he pasado un par de minutos, y podemos pasar a la discusión. Gracias. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Ha sido en realidad una contextualización o una serie de antecedentes que muestran claramente la dimensión en múltiples sentidos de la figura de Pedro Castillo, el proceso político, su llegada al poder y, bueno, los desafíos que han planteado al final, ¿no? Hay varios puntos interesantes, sin duda. Quisiera empezar por poner sobre la mesa de debate esta palabra que hemos utilizado, que ha utilizado para mencionar a la corriente política de Castillo, la palabra izquierda, ¿sí? Que en el Perú, como usted ha mencionado y ha explicado además, pues tiene una serie de capas, ¿no? Una serie de corrientes, una serie de tensiones además. Quizá una de las tensiones más evidentes que se ha vivido en el proceso político de Castillo es nuevamente, entre comillas, el desprestigio que tiene o ha tenido la izquierda en el Perú, sobre todo acentuado a propósito del conflicto armado interno, ¿sí? Es decir, el propio Castillo, su movimiento, sus representantes políticos fueron nominados como terrucos, ¿no? Es decir, el término que se utiliza para señalar a alguien que ha tenido relación con Sendero Luminoso, ha estado preso en la cárcel por esta relación, o, como lo decía Federico, casi como un término de anulación del otro político, ¿no? En distintos niveles. Yo acuso de terruco a alguien que quiero anular de mi espectro político. Además, hace mucho tiempo en el Perú, palabras como marxista, leninista, maoísta, son palabras muy estigmatizadas, palabras casi marginalizadas del discurso político contemporáneo, ¿no? Todo eso se ha vuelto a poner en tela de debate ahora con esta llegada. Entonces, en ese sentido, ¿no? Estos elementos simbólicos, estas nociones de lenguaje que han vuelto a aparecer con la presencia de Castillo, con su corriente de Castillo, ¿cómo configuran, cómo caracterizarían a este momento de la izquierda en el Perú? Sí, ese es un factor muy importante, ¿no? Lo que se llama, bueno, en Perú hay un verbo, ¿no? O una palabra que es el terruqueo, es terruquear, acusar de terruco decimos, no es por terrorista. Ese término terrorista se afianzó mucho en el Perú en los años 80, fue incorporado conscientemente para describir a los grupos que estaban alzados en armas, en particular a Sendero Luminoso, y ha quedado ahí, ¿no? Yo creo que más que en otros países de América Latina, esa es una particularidad de Perú.
y es más, o sea, hay una intolerancia de usar otros términos. Se asume que si dices, por ejemplo, conflicto armado interno, que es por defender ¿no? a Sendero Luminoso, cuando no tendría por qué ser así. Bueno, esa es una, digamos que es una polarización extrema, así como Perú tuvo el movimiento maoísta más radical o el movimiento de izquierda más radical de toda América Latina, también un poco por oposición o por, ¿no? Ha tenido terminado teniendo la derecha más, una de las derechas más intolerantes de América Latina, ¿no? Como digo, hay cierto paralelo con el caso colombiano, pero hay muy claras diferencias también, ¿no? En Colombia puedes decir guerrilla y no te acusan de que los estás defendiendo. Entonces, el tema con Pedro Castillo, ¿qué es lo que ha sucedido? Que, bueno, en realidad esa acusación de ser terruco se lanza siempre contra toda la izquierda, incluso a veces contra el centro, como el Partido Morado, que es un partido claramente de centro y un partido, digamos, neoliberal en Perú. Pero con Pedro Castillo, la particularidad que tiene Pedro Castillo, bueno, es de que él como dirigente sindical de los maestros, sí en algún momento lideró una facción radical de los maestros, que también fue apoyada por algunos exintegrantes de Sendero Luminoso, ¿no? Algunos. Hay fotos, ellos en algún momento se reunieron, pero Pedro Castillo nunca ha sido de Sendero Luminoso, nunca ha sido ni siquiera simpatizante, nunca ha sido del Movadef, que es el movimiento, digamos, remanente de Sendero Luminoso en cierto sentido. Entonces, pero sí, digamos que es visto, o sea, hay una asociación que los maestros en su conjunto son asociados con la izquierda radical y se les puede terruquear, pero más aún el sector radical de los maestros porque está el sindicato principal que es el SUTEP, que está muy asociado al Partido Comunista del Perú Patria Roja, que también es maoísta, pero es maoísta, digamos, alineado con Deng Xiaoping y con Hu Jintao y con Xi Jinping hoy en día, ¿no? La, ese tipo de maoísta, y la facción en contra del SUTEP siempre es visto como, bueno, si están a la izquierda del SUTEP y a la izquierda de Patria Roja, tienen que ser Sendero Luminoso, pero no es tan así, pero está esa acusación. Y a eso se sumó el hecho de que Vladimir Cerrón y su partido Perú Libre, que no vienen del magisterio y no tienen esa conexión, pero en su ideario de plan de gobierno pusieron marxista y leninista. Y es fácil en Perú hacer la asociación porque todos los que tienen cierta edad recuerdan las pintas de Sendero Luminoso que decían vive el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Eran esas cuatro partes. Entonces, por eso se le acusa, por todos esos motivos se le acusa a Pedro Castillo de tener vínculos con Sendero Luminoso. Y algunos creen, o sea, de hecho que buena parte de la derecha peruana, y fácilmente un 30% o sea, un sector muy apreciable del electorado, y ciertamente en Lima, cree que Sendero Luminoso ahora gobierna el Perú, ¿no? Y que ellos, ¿no? Creen que Abimael Guzmán, que murió hace poco, en realidad no murió, sino que todo fue una coartada para ayudarlo a escapar y que ahora se está escondiendo en Cuba. O creen cosas fantásticas. Hay mucho de la posverdad también que ha entrado, ¿no? Y creen que realmente ahora gobierna Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ha ocurrido. Y hay una reacción, de hecho, que muy, muy, muy fuerte, hasta histérica a veces, ¿no? De personas que lo conocen a uno y que creen que uno está apoyando el gobierno y por tanto piensan que uno está tratando de destruir todo lo que, ¿no? Hay una polarización muy fuerte, ¿no? Hay una desesperación de parte de ciertos sectores de la derecha. Sí. Muchas gracias, sí. Recuerdo yo que en un momento, quizá el momento más polarizado de la campaña, ¿no? Previo a la segunda vuelta, apareció un derivado del término terruqueo, que era el término perruqueo, ¿no? Porque en una peluquería de perros en San Isidro, que es un distrito bastante exclusivo de la ciudad de Lima, se publicó una serie de anuncios diciendo que se prohibían perros comunistas. ¿Sí? Y que era evidente que no se iban a atender a perros comunistas, ¿no? Por lo cual esta exageración a la que se refiere Federico, pues tomó tintes casi hilarantes en realidad, pero que también llaman por otro lado a una reflexión simbólica, que es un poco a lo que quiero apuntar ahora, ¿no?
esta asociación del término terruco, nuevamente volviendo al lenguaje, parece tener ahora mismo en este proceso político que estamos viviendo, una serie de brechas que permiten unidad con otros términos de marginalización de la persona, ¿no? Sería el término serrano, ¿no? Terruco, serrano, siendo Castillo además alguien que viene de la Sierra Norte del Perú. El término serrano en el Perú, pues es un término bastante despectivo en el uso limeño sobre todo, ¿no? Que quiere decir alguien que viene de la sierra y eso está cargado de una serie de valores simbólicos, ¿no? Es decir, alguien que no tiene educación, alguien que tiene otro tipo de relación con la higiene, una serie de valores. Esto pone en la mesa un elemento que fue muy tensionante y que en un momento pareció desbordarse, ¿no? Entre familia, entre amigos, que es el tema racial, ¿sí? Que entró a jugar aquí ya no un papel velado, ya no un metadiscurso, sino literalmente acusaciones directas de tú votas por Castillo porque eres un serrano, ¿no? ¿Cómo se integra eso como elemento coyuntural al ejercicio del poder que realiza Castillo ahora? ¿Cómo mira usted esa lectura entre ese proceso de racialización del momento político y el ejercicio del poder que realiza Pedro Castillo ahora? Sí, bueno, ha habido, como tú dices, ¿no? Un racismo muy acentuado. El racismo siempre está presente en la política peruana, como en toda América, como en toda América Latina, como en Estados Unidos también, pero ha habido un recrudecimiento, ha habido un aumento en el racismo a raíz de la irrupción de Pedro Castillo en la política peruana. Y eso hay que entender que en Perú muy fuertemente, más que en Estados Unidos, ciertamente, y más que en algunos países de América Latina, o sea, la raza está muy asociada con la geografía y la clase, ¿no? Con la clase es en toda América Latina, pero con la geografía es algo muy peruano. Entonces, el hecho, sí, es el hecho que Pedro Castillo sea evidentemente de ascendencia indígena, mestizo indígena, ¿no? Pero el hecho de que él venga y viva en las provincias, como se dice aquí, y en la sierra, ¿no? Y que viva cerca a su hogar campesino y que nunca haya buscado transitar o que no sea alguien que haya transitado por espacios de poder internacionales o nacionales, eso lo hace mucho más, como ha dicho Víctor, el término que se usa en Perú es serrano, que es un eufemismo para indígena, un término despectivo para indígena, eso lo hace mucho más indígena, ¿no? Y esa operación mental que es un poco complicada de explicar a alguien extranjero, en el Perú es muy obvio y la gente lo hace automáticamente, ¿no? Alguien podría tener el mismo color de Pedro Castillo, pero si fuera alguien que vive en Lima, alguien de clase media, ya no sería indígena, ¿no? Literalmente. Y eso es difícil un poco de explicar a veces. Entonces, él está marcado como muy, como ha dicho Víctor, el término que se usa es serrano, y ha habido muchísimo racismo, y hay muchísimo racismo. Y sí, existe la idea de que, bueno, que él no ejerce autoridad, digamos, existe la idea de que tiene que ser manipulado por alguien, que está siendo manipulado por alguien. Ahora, es un factor, digamos, ¿no? Que se suma, pero por otro lado, también hay que decirlo que desde el otro lado, también le da una cierta fortaleza porque lo mismo que lo deslegitima a los ojos de las élites y de las clases medias, hay que decirlo, de las clases medias costeñas y sectores medios o incluso medios bajos o incluso sectores populares costeños, lo fortalece en la región de la sierra, donde la gente se identifica con él, ¿no? Y eso ayuda a entender también, no es el único factor, pero es un factor por el cual él ganó las elecciones. Hay una identificación, ¿no? Una identificación regional, étnica, cultural, social con Pedro Castillo, ¿no? Lo que pasa es que el país está polarizado, lo que lo fortalece por un lado hace que lo ataquen por el otro lado, ¿no? Sí hay, y a eso me refería antes cuando mencioné de esta especie de sentimiento implícito más que explícito de anticolonial o de liberación nacional en la sierra y sobre todo en la Sierra Sur, ¿no? Que ayuda a entender el voto a menudo por la izquierda, pero sobre todo en este caso por Pedro Castillo, ¿no? Hay factores étnicos, culturales que también deben ser entendidos. Entonces, hay una división muy fuerte, muy fuerte. Otro de los elementos que es interesante ver es como, por ejemplo, Castillo arma su gabinete
precisamente poniendo su Consejo de Ministros, ¿sí? Precisamente poniendo un énfasis en esta noción de descentralizar la política limeña, ¿no? En general, en el Perú, un gabinete de ministros, un consejo de ministros, estaría constituido por gente prominente con determinado renombre o ubicación social, académica, política en la capital, en Lima, ¿no? Lima con 14 millones de habitantes de los 28 que tendrá el país, ¿no? Por lo cual es una centralidad evidente. Bueno, Castillo parece intentar desequilibrar esto en algún sentido. Voy a tomar el ejemplo del premier, ¿no? Guido Bellido, hasta hace poco el primer ministro, digamos, la cabeza de este consejo, que cuando va a presentar su informe de gabinete político al Congreso, empieza hablando en quechua, ¿sí? Algunas palabras en aymara, empieza hablando en quechua. Esto en el hemiciclo del Congreso causa un alarido entre la gente, entre los otros congresistas, a tal punto que la presidenta del Congreso, enemiga política de Castillo, le pide que por favor deje de hablar en quechua y hable en español, ¿no? Él cita la Constitución y dice que el idioma oficial luego del español es el quechua, ¿no? Él está haciendo uso de su derecho ciudadano, ¿sí? Sin embargo, se arma una pelea, es evidente, él tiene que cambiar al uso del quechua. Este evento, ¿no? Pone sobre la tela de discusión una serie de particularidades, ¿no? Quisiera yo referirme al elemento simbólico que moviliza también el poder en manos de Pedro Castillo, ¿no? El quechua, ahora se está hablando de toda la política de hoja de coca, la hoja de coca, como usted ha mencionado, el perfil de alguien que es maestro, que es rondero, que es sindicalista, que tiene relación con la iglesia, ¿no? ¿Cómo son estas movilizaciones simbólicas que se están viviendo ahora en el Perú a propósito del poder en manos de Castillo? ¿Y qué familiaridades tendrían con movilizaciones simbólicas en la zona andina, ¿no? Ecuador, Bolivia, que han vivido procesos de algún modo cercanos, de algún modo vecinales a este proceso peruano? Claro, sí, yo creo que de alguna manera Perú se está poniendo al día con Ecuador y con Bolivia, ¿no? Y está pasando lo que ya sucedió anteriormente en Bolivia y en Ecuador, de manera un poco distinta, pero ahora es un lugar común decir, pero es que es cierto, ¿no? Que Perú no tuvo los movimientos indígenas andinos que tuvo Colombia, perdón, que tuvo Ecuador y Bolivia en su momento de los 90 al presente. Sí tiene un movimiento indígena amazónico, pero en Perú, más que en Ecuador, la Amazonía está un poco relegada del imaginario nacional. Esto está cambiando lentamente. Incluso el movimiento amazónico, digamos, es un movimiento fragmentado. Sí tuvo una fuerte irrupción el 2008-2009 que afectó la política nacional totalmente, pero incluso ahí lo hizo desde la Amazonía. Nunca ha podido, digamos, tomar la capital, nunca ha podido... La cuestión geográfica es bien importante en comparación con Ecuador y con Bolivia. Tiene mucha importancia, ¿no? Ecuador y Bolivia siempre han tenido capitales mucho más vulnerables al movimiento indígena que Perú. No es el único factor. Pero en el caso peruano, sí, lo que se está viviendo ahora, yo creo que también es un poco la desesperación y la radicalización a la que aludía de parte de, digamos, sectores, yo creo que sobre todo sectores medios y altos, porque el racismo contra Castillo se da también entre sectores populares de la costa, que siempre se ha dado, ¿no? Los sectores populares, pobres de la costa, se han sentido superiores a la sierra, no por una cuestión de color de piel, porque no hay diferencia de color de piel, sino por una cuestión de diferencia cultural. Y ellos siguen también manifestando su racismo contra Castillo, pero no están desesperados en su mayoría. Dicen, bueno, ya es el presidente, veremos qué pasa. Los que están desesperados son sectores de la clase media y alta, ¿no? Sectores vinculados, digamos, la derecha de clase media y alta, las distintas clases medias que realmente ven, sí, o sea, es lo de Bellido con el quechua ha sido importante, pero yo creo que también mucho la idea, por ejemplo, de los ronderos, ¿no? De las rondas campesinas, estos grupos que lleguen a Lima con sus machetes, que al final no sacaron sus machetes, pero había ese temor, ¿no? Que el machete es un instrumento de trabajo, no es un arma, pero es un símbolo del rondero en Cajamarca, ¿no?
o esta idea de un presidente campesino. A mí me decían, o sea, como digo, hay mucha agresividad, me decían, pero ¿cómo? Porque sí, yo debo no confesar que yo apoyé a Castillo en la segunda vuelta, no en la primera vuelta, pero sí en la segunda vuelta. Me decían, pero ¿cómo tú, que eres universitario, cómo puedes apoyar a un campesino? ¿Y aquí quieres que gobiernen los campesinos? ¿Cómo pueden ellos gobernar si no saben hacer nada? ¿No? La gente dice ese tipo de cosas. Sí, y eso me parece significativo porque, claro, eso es algo que, digamos, la victoria de Pedro Castillo no pudo haber sucedido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, a veces sí lo que tenemos acá ahora de esta política gaseosa, informe, donde todo puede pasar, donde no hay partido, surge uno, colapsa el siguiente momento, por lo menos tiene sus defectos, pero lo positivo es que permite la irrupción de figuras desde abajo. En Estados Unidos nunca pasaría eso, ¿no? Incluso cuando hay un outsider como Donald Trump, que es multimillonario, una persona de élite. En otros países latinoamericanos creo que también es difícil que suceda, aunque no necesariamente imposible, ¿no? Y no solo que llega, yo creo que alguna gente dijo, ya, Pedro Castillo llegó al poder, bueno, es de origen campesino, es vinculado todavía al mundo campesino, vive ahí, ya, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero esperaban que de inmediato se rodeara para compensar de figuras de élite, de figuras de clase media, y no lo hizo del todo, ¿no? Sobre todo en su primer gabinete, eh, sí tuvo algunas figuras así, profesionales, ¿no? Más de izquierda, pero también tuvo figuras de izquierda que no, que eran más como él, ¿no? Y el mismo Guido Bellido, su primer ministro, era como alguien como Castillo, y eso fue ya la gota que rebasó el vaso bajo muchos. Dijeron, ¿cómo puede ser que nos gobiernen gente que no son profesionales, o que si son profesionales no son vistos como verdaderos profesionales por la élite y la clase media, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos gobierne ¿no? gente así? Añade a ese sentido de desesperación de la clase media y alta. Un elemento que es interesante pensar en ese contexto también es el papel que han jugado los medios de comunicación en medio de esto, ¿no? En la campaña previa, como estaba mencionado, pues no daban un centavo por Pedro Castillo, ¿no? Hasta 2 semanas antes, cuando empezó a aparecer evidentemente ya en las encuestas y ganó, ¿no? Digamos que sería interesante mirar toda esa secuencia de memes, además, que se hicieron en ese momento político del Perú, ¿no? Da para mucha observación. Pero quería pensar sobre todo en un nicho del discurso de los medios de comunicación, que era la famosa venezolanización del Perú, ¿sí? Que es un discurso que se vio en el Ecuador también, en la campaña previa que llevó a Guillermo Lasso, el mayor banquero ecuatoriano al poder. Y imagino que se vio en Bolivia también, ¿no? Esta idea de que Venezuela está presente y se está extendiendo, ¿sí? En Colombia apareció también, ¿no? Este discurso de la venezolanización. Quisiera saber, en primera circunstancia, cómo mira ese proceso, medios de comunicación y este discurso de estigmatización, ¿sí? De poner a Venezuela como el estigma, ¿no? del movimiento político peruano, desde los medios de comunicación, repito, y cómo mira ahora la relación de Perú con Venezuela, de Perú con el afuera, ¿no? De Perú con la región, ¿no? Con quién está jugando, con quién no está jugando, hacia dónde está orientado, ¿no? No olvidemos que Perú en la época de Kuczynski, por ejemplo, fue la capital del Pacto de Lima, creo que no estoy seguro con este nombre, sí, pero que juntaba a países como Chile, México, es decir, países claramente alineadas con el neoliberalismo, ¿sí? ¿Cómo está esa relación? Medios de comunicación, la noción de Venezuela y Perú hacia afuera, en la región. Sí, el Grupo de Lima era, ¿no? Efectivamente, Perú era, como digo, uno de los bastiones de la derecha latinoamericana, sobre todo del 2006 al 2011, durante el segundo gobierno de Alan García. El gobierno de Ollanta baja un poco, pero no mucho. Y luego, con Kuczynski, nuevamente eso se restablece. Y ahora eso ha cambiado, ¿no? Pero esto de la venezolización o venezoleo, como se dice a veces, de decir, nos vas a convertir en Venezuela, eso sí es algo pan latinoamericano. Eso sucede exactamente de la misma forma en cada país latinoamericano, yo creo que sin ninguna diferencia, ¿no?
o sea, si queremos hablar de diferencias hay diferencias entre Perú y otros países latinoamericanos, pero esto del el espectro de Venezuela es algo que se repite exactamente de la misma forma, sin ninguna, es más, es un copy-paste, es un copiar-pegar, ¿no? Los publicistas de la derecha y los medios de comunicación, o sea, tienen ya no tienen que hacer nada, simplemente copian y pegan, con pequeñas diferencias, ¿no? En Chile hablan de que el candidato de la izquierda iba a convertir a Chile en Chilezuela, ¿no? En cada país es un poco distinto el término, pero es básicamente igual, es básicamente igual. Pero ahí sí vino la diferencia, porque en Perú se hacía eso mucho con Verónica Mendoza, con una candidata de la izquierda, que se pensaba que era la candidata de la izquierda, se hizo hasta el cansancio, pero entonces cuando surgió Pedro Castillo, querían decir que, ¿no? Bueno, había mucho miedo de parte de la derecha y querían asegurarse de tener un golpe contundente y radical contra Pedro Castillo, y decían, si decimos que también es Venezuela, eso como que no es suficiente, ¿no? Entonces fue la radicalización, fue decir, no es Venezuela, Pedro Castillo no es Venezuela, es Corea del Norte, ¿no? O algunos decían es Pol Pot, es el Khmer Rouge, ¿no? Es Sendero Luminoso, ¿no? Y ya se dejó de hablar de Venezuela, se dejó de hablar de chavismo y se empezó a hablar de comunismo. Y eso ha pegado ahora, ¿no? Es el comunismo. En Perú estamos viviendo el comunismo, ¿no? Como una, o sea, ¿no? Y, y eso ha sido la radicalización, y más bien se está hablando un poco menos de Venezuela. Ahora Perú ha restablecido relaciones con Venezuela, o sea, sí se ha dado un cambio claro en la política externa, ¿no? Ha restablecido relaciones con Venezuela y eso ha causado indignación, pero de alguna manera la derecha peruana optó por dejar de hablar de Venezuela porque pensó que era más efectivo hablar de comunismo y de Sendero Luminoso y de Camboya y de Corea del Norte. Y ahora un poco, entonces ya como que sí, lo de Venezuela, de restablecer relaciones con Venezuela, ha causado indignación, pero ya no es, hay más un enfoque en los procesos internos, en lo que está pasando. El espectro es más Sendero Luminoso que Maduro, ¿no? Muy bien. Quisiera saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, alguna observación, algo que quisiera intercambiar con Federico. Creo que yo voy a saltar ahí, Víctor. Gabriel, sí, por favor. Gracias, Federico, por la charla y por toda esta conversación. La verdad es que escucharte a veces da así como escalofríos porque hay tantas semejanzas por ejemplo, con el caso que sucedió el 2019 en Bolivia y todo el proceso electoral que también ha vivido Bolivia por esa misma época, ¿no? Pero mi pregunta va un poco relacional al, al marco que hiciste, ¿no? Coyuntural y contextual de lo que ha sucedido en Perú. Yo quería, no sé si nos podrías dar un poco más de pautas sobre el rol del sector, del sector militar, ¿no? En Perú, el rol por lo menos, obviamente lo estoy diciendo esto haciendo referencia a los procesos electorales que hubo en Bolivia, cómo el sector militar funcionaba y tenía un rol muy importante en cuanto a lo que iba a suceder, ¿no? Con los candidatos. Los candidatos tenían que negociar con muchos de ellos, ¿no? Y me preguntaba cómo fue en el caso de Perú y con Pedro Castillo, si él tuvo esa cercanía con sectores militares o si los sectores militares más bien tuvieron esa como una sensación de reacio, ¿no? Hacia su partido. Eso, gracias, Federico. Gracias, Gabriel. Sí, el tema militar, sí hay similitudes con Bolivia, ¿no? Con el golpe del 2019. Pero en el caso de Perú, los militares, bueno, no, digamos que a Pedro Castillo sí le ha sido difícil. O sea, el único motivo por el cual los militares no dan un golpe de Estado es porque hoy en día los golpes de Estado clásicos, ¿no? Del estilo de la Guerra Fría, no están de moda, ¿no? Y son rápidamente, digamos, o sea, no, incluso lo de el golpe contra Evo el 2019 no fue un golpe de Estado clásico. Creo que quizás Keiko Fujimori esperaba que pasara algo similar en Perú, ¿no? Durante las elecciones, porque ella pierde las elecciones, eh, aunque por poco, pero las pierde, y acusa de fraude, ¿no? Un poco siguiendo el guión de Trump, pero también pensando que como Bolivia en el 2019 podía haber que los militares se pronunciaran a favor
en contra de Castillo, ¿no? Y que le dieran la victoria a ella o que llamaran a nuevas elecciones, ¿no? Y eso pudo haber pasado, pero no pasó por algunos motivos, entre ellos un factor creo que ha sido el rol de Estados Unidos. O sea, analizando fríamente, ¿no? En Estados Unidos el 2019, Estados Unidos y la OEA más bien apoyaron el golpe contra Evo Morales, pero en este caso se da algo distinto con Pedro Castillo, donde más bien la OEA y el gobierno de Estados Unidos van a dejar sola a la derecha peruana y a Keiko Fujimori. ¿Por qué? No, yo he sido bastante crítico de Biden, no es que yo crea que Biden sea el salvador, pero yo sí creo que ahí lo que pasó fue que la experiencia de Estados Unidos en enero del 2021, ¿no? Con el intento de la toma del Capitolio, eso ha marcado muy profundamente la política norteamericana, es mi percepción. Yo no he estado ya desde la última vez que estuve fue el 2019, pero creo, la toma del Capitolio ha marcado muy profundamente y ha marcado muy profundamente al gobierno de Biden. Y era muy evidente que lo que estaba tratando de hacer Keiko Fujimori era una copia del guión de Trump, ¿no? Además, digamos, Keiko Fujimori y la derecha peruana, hay sectores muy admiradores de Trump, ¿no? Que lo llaman patriota, que hay una especie de internacional de derechas, ¿no? Actualmente. Entonces, y estaba claro que están haciendo el guión, incluso algunos algunos periodistas de derecha en Perú decían, pero vayamos nomás a Palacio de Gobierno y lo tomémoslo, ¿no? Caminemos, entremos, como hicieron en el Capitolio. Entonces yo creo que en el gobierno de Biden se dieron cuenta inmediatamente de la similitud y eso, digamos que los puso un poco en contra. Dijeron, no podemos apoyar algo que se parece tanto a lo que nos hicieron a nosotros, ¿no? Hace unos meses. Y un poco la pauta de Estados Unidos tiende a ser seguida por la OEA y la OEA también, ¿no? Entonces dijeron, no, no vamos. Entonces, al haber eso de la OEA y de Estados Unidos, los militares en Perú tampoco. Entonces yo creo que fue como un dominó, ¿no? Y yo creo que si Trump hubiera estado en el poder todavía, de repente hubiera sido diferente, de repente. Yo siempre he sido muy crítico de Biden, no soy, ¿no? Pero sí creo que fríamente analizando la elección de Biden ha hecho una diferencia. Y no solo la elección de Biden, sino los sucesos del Capitolio de enero del 2021. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Pero eso no quiere decir que los militares en Perú no estén, digamos, viendo la situación y dispuestos a tomar acción en algún momento. Sí la han tomado. Ellos aceptaron las elecciones, pero cuando Pedro Castillo en su primer gabinete nombró a nombró como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, a un ex guerrillero, a Héctor Béjar, un señor muy mayor, a quien yo conozco porque es profesor también en mi facultad, que fue guerrillero en los años 60, ¿no? Es una figura histórica de la izquierda peruana, y lo nombró canciller. Eso sorprendió a muchos y salieron declaraciones de él donde él decía, por ejemplo, que la Marina de Guerra del Perú había hecho actos de terrorismo en los años 70, lo cual es cierto. Algunos sectores de la Marina habían puesto bombas, etcétera, contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Entonces ahí los militares intervinieron. O sea, eso no se ha comentado mucho, pero sí fue una especie de pre-momento golpista, ¿no? Cuando Castillo llevaba en el poder no más de 3 semanas o un mes, ¿no? Hubo una especie de momento golpista, se pronunciaron en contra, fueron a hablar con el presidente y prácticamente lo obligaron a cambiar de canciller, y al canciller lo sacaron sin mayor explicación, lo obligaron a renunciar y nombraron un nuevo canciller que es una figura más bien, o sea, bueno, aristocrático y además más alineado con la derecha, pero pragmático. Digamos, entiende que está sirviendo un gobierno de izquierda y no se hace problemas por restablecer relaciones con Venezuela, etcétera. Pero sí, ahí hubo una especie de pre-momento golpista. Entonces las Fuerzas Armadas están ahí, digamos, viendo qué sucede, y siempre es una amenaza, digamos, latente, ¿no? Muchas gracias, Federico. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo
Sí, Sí. Daniela. Hola, buenas tardes. No quería prender el micro porque estoy en un lugar de ruido, pero rapidito, muchísimas gracias. Disculpen que entré a la mitad del anuncio. Simplemente quería saber ¿cómo ves, Federico, el futuro, largo plazo o corto plazo de la presidencia de Castillo y qué va a suceder? ¿Qué proyecciones tienes al respecto? Y bueno, con esto es la segunda reforma agraria y tal que se está proponiendo. ¿El futuro es oscuro o claro? Gracias. Gracias, Daniela. Bueno, es complicado hacer predicciones, ¿no? Yo he tendido a ser moderadamente optimista. A ver, hay algunas cosas que están muy claras. Lo primero es de que dentro del gobierno de Castillo y dentro de la izquierda peruana va a ser un estado de conflictividad constante, ¿no? Constante. De hecho que ahorita hay una pelea, o sea, hay un conflicto ya entre el partido Perú Libre de Vladimir Cerrón y el presidente Castillo, un conflicto abierto que de llevarse realmente llevaría a que caiga el presidente. Pero yo pienso que es más como una amenaza, ¿no? Pero que al final van a votar a favor del nuevo gabinete, por lo menos algunos de ellos lo han hecho para como una medida de fuerza. Pero la conflictividad va a ser constante y eso no va a cambiar. La izquierda peruana es muy conflictiva internamente, la sociedad peruana es muy conflictiva. Siempre nos andamos peleando, siempre estamos verbalmente, ¿no? Verbalmente. Físicamente creo que tenemos menos violencia física o digamos la tasa de asesinatos es menor que en muchos países de América Latina, pero la agresividad verbal es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y eso va a caracterizar al gobierno de Castillo. Entonces siempre va a parecer como que está a punto de caerse. Yo soy moderadamente optimista que creo que se va a lograr mantener la unidad. Yo creo que Castillo muestra ciertas habilidades, ¿no? Bueno, hay una tendencia muy fuerte a la improvisación y a la desorganización, pero eso es característica de todo el gobierno y y de la sociedad peruana en general. Pero Castillo tiene él ha llegado donde está por sus habilidades comunicacionales, ¿no? Que son significativas para un fuerte segmento de la población. Y Castillo ya me parece que, bueno, está demostrando, él no está tratando de establecer un curso que no sea de total traición o dimisión o capitulación, como el de Ollanta Humala en el 2011. Y muestra de eso es de que se continúa con el plan de la segunda reforma agraria. Muestra de eso es que ¿no? varios aspectos de la política no, digamos, él está tratando de mantener el carácter de un gobierno popular de izquierda, aunque moderado, a pesar de lo que lo acusen, es un gobierno en realidad moderado y no podría ser de otra forma por las circunstancias. Pero, digamos, si uno lee los comentarios de la gente de izquierda en el Perú actualmente, no, pues todos dicen, la mitad dicen, no, o sea, hay un estado de conflictividad constante. Pero yo soy moderadamente optimista de que el gobierno va a lograr sobrevivir, por lo menos eso espero. Yo creo que Castillo muestra cierto talento para eso, para retroceder cuando comete un error, etc. ¿no? Ahora, la gran preocupación es hacia dónde va a avanzar, ¿no? Porque sí, yo creo que la segunda reforma agraria es muy importante, pero vamos a ver cómo se lleva a cabo. Yo soy de la opinión, y no he hablado tanto de eso, no he hablado tanto de lo que yo considero que el gobierno debería hacer, pero sabemos que es muy difícil para un gobierno de izquierda avanzar en un país latinoamericano, más aún en un país como Perú, que tiene una derecha tan fuerte, ¿no? Yo creo que en Bolivia, en Ecuador son casos un poco diferentes, donde en su momento digamos, habían bloques sociales más fuertes, no había el legado de Sendero Luminoso, no había todo eso, ¿no? Es difícil para un gobierno de izquierda avanzar en el Perú. Siempre está la amenaza, no solo de un golpe de la derecha, está la amenaza de la hiperinflación, que no se va a dar en Perú porque el ministro de Economía que han nombrado es de izquierda, pero es muy cuidadoso con ese tema de la hiperinflación. Pero está la amenaza de la fuga de capitales, ¿no? Está la amenaza, y sabemos que o sea, los sectores de poder en la sociedad pues tienen poder y hacen un chantaje permanente al gobierno, ¿no?
Yo soy de la opinión que los esfuerzos del gobierno muchos se deben centrar en torno a un elemento particular de la propuesta de gobierno, la propuesta con la cual ganaron las elecciones, pero que no es el elemento que es más fácilmente comprendido por la población, que es tiene que ver con la segunda reforma agraria, pero es esta cuestión de la industrialización, ¿no? No industrialización en sentido de chimeneas, de contaminación, no, sino en el sentido de reducir la dependencia de las materias primas, reducir la dependencia de la minería, volver al país menos dependiente, ¿no? Apoyar a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, apoyar al agro, apoyar al campesino con asistencia técnica, en eso consiste la segunda reforma agraria, ¿no? Desarrollar más la producción nacional, ¿no? Eso ha sido parte de la propuesta de gobierno de las dos izquierdas, pero sobre todo de Perú Libre, y es algo que yo creo que podría aglutinar un mayor apoyo, incluso de sectores de centro, ¿no? Una agenda, digamos, más nacionalista, más de soberanía, soberanía alimenticia, soberanía industrial. Ahora, yo creo que tiene que ir de la mano, obviamente, de un fortísimo componente ambientalista, ¿no? Yo creo que tiene que haber una revolución industrial verde, no a la antigua. Yo creo que podría generar un mayor consenso, ¿no? Incluso con sectores del centro, ¿no? Pero sería algo radical, porque sería romper con ese patrón colonial de dependencia ¿no? de los últimos 500 años, o empezar a romper con él. Sería algo radical, pero a la vez sería algo moderado, porque, digamos, ¿quién se puede oponer a la ciencia y la tecnología, al desarrollo de la industria? Se supone que nadie. Ahora la derecha en realidad sí se opone, pero no lo tendrían que decirlo abiertamente. Entonces, a mí me gustaría que se fortalezca ese elemento del gobierno, pero a mí no me queda claro que vaya a suceder eso, y eso me preocupa, porque si no sucede eso, claro, el gobierno puede seguir, va a hacer algunas cosas buenas, pero eventualmente se va a debilitar porque no va a estar claro a dónde está yendo, porque por otros lados no puede ir. Por simplemente medidas keynesianas de fortalecer el poder adquisitivo de la población, eso es necesario en el corto plazo por la pandemia, pero eventualmente eso puede generar inflación. Por otro lado, simplemente expropiar, eso no es políticamente posible. A algunos nos gustaría a veces, pero no se puede. Entonces, no hay otro lado. Yo creo que el lado por el que se puede avanzar es el lado de la soberanía alimentaria, industrial, la soberanía, la independencia económica, no autarquía, obviamente, para nada, pero sí una mayor independencia y el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la educación para elevar el nivel de vida de la población. Esa propuesta estuvo en la campaña, pero a veces es olvidada porque la cultura política en Perú, como digo, es muy superficial y no se habla de temas de fondo por lo general. El periodismo no lo hace, entonces la gente piensa que todos los males del Perú se deben, por ejemplo, a la corrupción. Y yo siempre digo que la corrupción no es la causa de nada, la corrupción es un síntoma, es producto de otras cosas, pero no es la causa estructural. No es una creencia mágica creer que simplemente, pero está en todo el mundo eso, ¿no? En Perú particularmente fuerte, pero está en todo el mundo la creencia mágica que lo único, como decía Trump, ¿no? Drain the swamp, ¿no? Simplemente, y eso no es así, pues, ¿no? Esa es una política populista, superficial, pero eso es lo que mucha gente cree, ¿no? Y también hay sectores dentro de la izquierda, sectores más politizados, que igual me parece que me parece que les falta un poco el planteamiento correcto sobre cómo integrar la economía que digamos, tiene muy buenas intenciones en cuanto a derechos humanos, en derechos a las minorías, en cambios, digamos, culturales y sociales, pero les falta ver cómo eso se integraría con la economía. Entonces a mí sí me preocupa eso me preocupa no me preocupa ahorita que el gobierno traicione o que el gobierno colapse ahorita, pero sí me preocupa que eventualmente se pierda el rumbo. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Federico. Creo que tenemos 2 minutitos para una pregunta final antes de cerrar la conversación. Yo quería terminar, Federico, con un tema que usted mencionó, pero que además es contextual y coyuntural y no ha terminado, ¿no? Que es el tema de la pandemia. Sí, una de las circunstancias que evidentemente entró en juego en el proceso político de elección de Castillo fue el claro desenmascaramiento que tuvieron las fuerzas de derecha
dueñas de hospitales, dueñas de clínicas, dueñas de los insumos médicos, que en general en Perú, como en varios de nuestros países, funcionan como un monopolio de cadenas de salud, ¿sí? Algo que evidentemente agudizó y afectó ampliamente el desarrollo de la pandemia. Quisiera saber en este momento cómo se encuentra esa relación entre el gobierno y el manejo de la pandemia, ¿no? Siendo además, como usted mencionó, Perú uno de los países que más fue castigado por este proceso, además uno de los países que ya en el proceso de vacunación ha agilitado esto que han llamado, por ejemplo, vacunatones, ¿no? 24 horas seguidas de vacunación para la gente que pueda ir, es decir, ¿cómo se está manejando en este momento esa relación gobierno-pandemia en el Perú? Sí, bueno, la pandemia evidentemente tiene consecuencias políticas inmediatas, ¿no? En Estados Unidos yo estoy convencido que Trump perdió por la pandemia. O sea, si no hubiera habido COVID, Trump posiblemente hubiera ganado la reelección, ¿no? Y bueno, ganó Biden. Si el candidato de la primaria hubiera sido, en la elección general hubiera sido Bernie Sanders, yo creo que también hubiera ganado por el tema de la pandemia. Ha cambiado todo. Así es, sucede con esos eventos inesperados. Y en Perú, la pandemia resultó tuvo en parte este impacto de, como dice Víctor, de desnudar, de deslegitimar la bonanza que supuestamente se había vivido, que resultó ser bastante hueca, ¿no? Porque, como digo, resultó que supuestamente, incluso Kuczynski, el presidente del 2016, decía que íbamos a ser un país del primer mundo, que no, y resulta que no teníamos oxígeno, ¿no? No había oxígeno, mucha gente se murió por falta de oxígeno, no había buenos hospitales, no había buena atención, y no hubo planificación. En Perú no hubo rastreo de contactos, no hubo todo un poco que abrumó a la... Y además que no, la gente que había salido de la pobreza, ¿no? Desde el 2002, ¿no? Supuestamente ya no eran pobres, pero al toque perdieron su trabajo porque cerró la economía y se quedaron y volvieron a la pobreza. Entonces eso deslegitimó el modelo y que sí, digamos que tendió el camino para opciones más contestatarias de cambio de modelo. El lema de Pedro Castillo en la primera vuelta fue no más pobres en un país rico, ¿no? O sea, claramente una agenda de cambio, una agenda de crítica al sistema, una agenda anti, ¿no? Claramente de redistribución. Ahora, el manejo de la pandemia, bueno, hay dos cosas muy contrastantes en el caso peruano. Por un lado, ha sido un desastre, digamos, el 2020, y un desastre, hay que decirlo, administrado no por un gobierno de derecha, sino en ese momento era un gobierno claramente de centro, el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Había sido el vicepresidente Kuczynski, pero él se mueve más al centro, pero no, él intentó, o sea, supuestamente, inicialmente fue muy responsable, cerró todo, pero se trataron de imponer medidas que habían funcionado en Wuhan, pero que no podían funcionar acá, ¿no? Sin un Estado fuerte, con una economía informal. Entonces, la pandemia se esparció, no hubo rastreo de contactos, se mostró que el sistema de salud no tenía esas capacidades y todo se salió fuera de control, ¿no? Y Perú terminó, a pesar que había hecho el lockdown desde antes de que hubiera un solo muerto, un solo fallecido. Sin embargo, terminó con 200.000 muertos, ¿no? 90.000 en la primera ola, o 190.000, o casi 200.000, ¿no? Entre 190.000 y 200.000 entre las dos olas. Entonces, fue un claro fracaso. Pero por otro lado, la vacunación estaba avanzando muy bien, ¿no? Y eso muchos temían que no fuera así. Yo creo que se explica por el hecho de que el ser humano es un animal de rutinas, ¿no? Y los estados también. O sea, el Estado peruano no tenía muchas capacidades para responder a la pandemia, pero sí tenía capacidades para efectuar un programa de vacunación, porque lo ha hecho muchas veces antes. Hay una tradición de vacunación, ¿no? Entonces, el Estado peruano no tenía capacidad de reacción, por ejemplo, nunca se había hecho un verdadero rastreo de contactos, como se hizo efectivamente en Vietnam, en Corea del Sur, en los países asiáticos. Nunca se había hecho en Perú, entonces no se pudo hacer y hasta ahora no se hace. Yo he estado desde hace tiempo presionando, incluso presentamos con un grupo de mis alumnos un proyecto para un concurso que hubo del gobierno y obviamente no nos seleccionaron.
porque querían solo cosas con tecnología, con apps, y lo nuestro era muy anticuado. No, se pretendió hacer rastreo de contacto acá con apps, pero el rastreo de contacto no tiene, bueno, en realidad, en fin, yo tengo mis opiniones al respecto. Entonces, eso no se podía hacer, pero la vacunación sí, porque había costumbre de vacunar para otras enfermedades. Entonces, una vez que empezó a llegar la vacuna, en el gobierno de emergencia de Francisco Sagasti, antes de que asumiera Pedro Castillo, se empezó a implementar efectivamente, y eso ha continuado con Castillo. Castillo ha nombrado un ministro de Salud que es muy competente, y que, digamos, tiene muy buena reputación y que además es de izquierda, ¿no? Que es Hernando Ceballos, y la vacunación que ya había empezado bien en el gobierno de Sagasti ha continuado, y ha continuado bastante bien, bastante efectivamente. Hay resistencia a la vacuna, pero es menos que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y se ha avanzado bien con eso, ¿no? Se ha avanzado bien y ya se está vacunando gente de 18 años, pronto van a vacunar probablemente gente de 12 a 18. Ahora, todavía no llega la tercera ola, pero es posible que llegue. Yo he sacado mi cálculo que quizás llegue en noviembre. Va a ser más leve, yo creo, porque obviamente ahora hay mucha gente vacunada, pero algo me parece que posiblemente sí se va a dar. Algunos dicen que no, que como tanta gente se contagió y tanta gente murió, ya hay inmunidad del rebaño, inmunidad colectiva, pero no sé. Eso podría generar si no se maneja bien, podría generar una crisis para el gobierno de Castillo. O sea, eso sí es un factor. O incluso no en esta tercera ola, pero digamos, si el ritmo de vacunación no se mantiene o si surgen nuevas variantes del virus que son resistentes a la vacuna, eso podría generar una nueva crisis para el gobierno de Castillo. Sí, como a Trump el COVID lo puso en jaque. En Argentina también, si bien no ha caído el gobierno de Fernández todavía, pero la pandemia lo ha puesto un poco en jaque, ¿no? La pandemia ha creado, en Brasil yo no entiendo bien cómo es de que Bolsonaro mantiene cierta popularidad todavía a pesar del desastre que ha hecho, pero bueno. Entonces sí, eso podría ser un factor también, pero por ahora las cosas están tranquilas con la pandemia. Sí. Muchas gracias, agradezco mucho este intercambio, algunos puntos de vista que sin duda nos ilustran y amplían nuestra reflexión sobre el proceso peruano, y además estos empates, ¿no? Cercanías, distancias con el proceso de otros países andinos también. Pues reitero nuevamente, para mí ha sido un gusto intercambiar estos puntos de vista y ampliar un poco estas reflexiones de Federico, que sin duda nos dejan bastante material para reflexionar en adelante, ¿sí? Esteli. Sí, bueno, a mí me queda nada más pues agradecerles a los dos, ¿no? Al Víctor por hacer esas preguntas tan agudas y tan bien preparadas, y a Federico por su generosidad con su tiempo y con su conocimiento, y por compartir con nosotros también el análisis. La verdad, queríamos hablar sobre el Perú porque nos parece que es súper importante lo que está pasando ahí, ¿no? En relación a todo lo que está pasando en esa zona del continente, lo que está pasando en Bolivia, de lo que nosotros hablamos mucho, pues porque somos también bolivianos, ¿no? Pero salir un poquito de nuestras burbujas y ver lo que está pasando fuera nos parecía súper interesante, así que mil gracias a ambos. Solo me queda agradecer a todas las personas que han contribuido a la materialización de este ciclo. Gracias, por supuesto, a las invitadas y invitados de las 5 charlas que hemos tenido hasta hoy, y al Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de Ohio por su apoyo y colaboración en la organización, y a las demás personas que de alguna manera han ayudado a abrir este espacio. Entonces, la próxima charla la tenemos el próximo mes sobre feminismos y la marea verde y el Ni Una Menos en Argentina. Y ojalá puedan unirse con nosotros también, unirse a nosotros en esa charla. Así que mil gracias y bueno, hasta pronto. Gracias, Federico.